Hola amigos, hoy voy a hablarles de cómo la vibración interna crea la realidad. La vibración de nuestro ser interior crea la percepción de la realidad donde nos encontramos. Puedes moverte hacia otro lugar, pero si no cambias la vibración seguirás viviendo en la misma realidad. ¿Qué es la vibración? Es la frecuencia de onda que emitimos desde nuestro ser interno en forma de emociones y sentimientos, es decir, cómo nos sentimos determina el tipo de vibración. Todos los seres humanos poseemos un campo energético. Según el estado del mismo tendremos un estado de salud mental, emocional, físico y corporal. Cuando subimos el nivel de vibración aumenta la conciencia, habilidades, felicidad y calidad de vida. Este campo contiene y refleja la energía de cada persona y lleva con nosotros la energía emocional generada por nuestras experiencias interiores y exteriores, tanto positivas como negativas. Pero surgen tantas preguntas a la hora de elevar la vibración. Por ejemplo, ¿cómo funciona ese campo energético? ¿Qué determina la frecuencia? ¿Cómo usar el poder de mis pensamientos para modificar lo que percibo de la realidad? En la actualidad se habla del poder del pensamiento, incluso existen muchas herramientas, como por ejemplo el uso de las afirmaciones positivas, que pueden alterar para mejor la realidad donde vivimos. Pero ¿qué sucede? Al parecer a muchos no les funcionan las afirmaciones. ¿Por qué pasa esto? Es cierto, los pensamientos son las semillas para la creación, pero solo pueden manifestar algo cuando están acompañados por la emoción o sentimiento. Puedes desear algo, pero si el deseo no concuerda con lo que sientes, nunca se materializa, porque en realidad la frecuencia de vibración creadora se determina por las emociones. Los pensamientos son alimentos para nuestras emociones, pero en algunos casos somos adictos a algunas emociones y por eso es difícil incorporar nuevos pensamientos. Te explico cómo funciona. Nuestros pensamientos producen una reacción bioquímica en nuestro cerebro. Entonces, el cerebro libera señales químicas hacia todas las células en el cuerpo. Estos son mensajeros del pensamiento y viajan hacia los receptores dentro de las células que van creando espacio para ese tipo de pensamiento, lo que trae como consecuencia que te sientas igual a la manera que estás pensando, es decir, mientras más pensamiento del mismo estilo tengas, más células receptoras compatibles con ellos se crearán en tu cuerpo. Por eso, cuando comienzas a cambiar el estilo de pensamiento de negativo a positivo, se hace difícil porque tu cuerpo ya tiene muchas células acostumbradas a la espera de los químicos de los pensamientos negativos. La buena noticia es que el cuerpo siempre se está regenerando y tú puedes crear nuevos receptores que alberguen químicos correspondientes con pensamientos positivos. Cada vez que tenemos un pensamiento generamos químicos, los cuales producen sensaciones, sentimientos en nuestro cuerpo. Entonces, de cómo nos sintamos, así será nuestro campo de vibración que irá creando nuestra realidad en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Cómo se crea ese campo de vibración? Primero, por el entorno familiar. Cuando nacemos comenzamos a crear una personalidad forjada por lo que vemos y escuchamos como verdad de nuestros padres y personas más allegadas en nuestra infancia. En esta etapa de la vida se implantan muchas creencias con fuerte carga emocional, que irán creando el campo energético, que emanará una frecuencia hacia el exterior, y eso hará que se vaya creando la realidad desde varias percepciones. Una, desarrollando tu verdadera esencia, u otra, presentando bloqueos energéticos en tus centros creativos porque tus deseos no están sincronizados con lo que sientes. Por ejemplo, si en tu infancia escuchaste que el dinero era algo difícil de encontrar, cuando eres adulto haces todo lo posible para tener un resultado distinto, pero no lo logras. Esto se debe a que tu frecuencia o sentimiento vibra igual que tu creencia de la infancia, y tienes que modificar esa creencia y sentimiento para obtener un resultado distinto. Por otro lado, una situación que se presenta en la infancia es la elección de tu vocación, tus estudios, trabajo, en fin, el medio por el cual te desarrollarás como alguien creativo. En muchos casos se escogen profesiones que le agradan a tus padres, pero en el fondo tú querías hacer algo distinto. Entonces vuelve a presentarse el bloqueo energético y te sentirás frustrado porque básicamente estás viviendo un sueño de tus padres y no el tuyo propio. Por eso es muy importante comenzar el autoconocimiento y reconciliarnos con el niño interior que llevamos dentro para escuchar qué era eso que lo hacía feliz. Asimismo, está la parte de las relaciones. Reproducimos a lo largo de la vida la relación que tuvimos con papá o mamá. Si existe algo que no se sanó, aún latente dentro de ti, tu campo energético lo repetirá. Si tuviste un padre ausente, abusivo, te encontrarás con personas con esa misma actitud. De igual manera, si tuviste una madre abusiva, castradora, limitante, harás lo mismo. Te encontrarás con personas que representen ese personaje. Esto puede suceder con las parejas que escojas, jefes en trabajo o cualquier otra situación donde te conectes con alguien. La vibración interna de las relaciones en tu infancia se reproduce en tu etapa adulta. Por el contrario, si tuviste padres presentes, amorosos, atentos, respetuosos, que te querían y aceptaban tal y como eres, entonces reflejarás eso en tu autoestima y relaciones. Lo importante de todo esto es que tú puedes cambiar la vibración sanando esas heridas, pensando y sintiendo distinto. Para encontrar algo diferente es preciso aprender a ser feliz solo contigo mismo. Segundo, por la sociedad. En ella se crea un campo energético donde se encuentran creencias, ideas, convicciones que tienen una frecuencia y si nosotros la tomamos como verdadera, es decir, le damos fuerza emocional dejándonos llevar por esos sentimientos, experimentamos esta realidad como nuestra. Por ejemplo, si en tu país hay una frecuencia colectiva de crisis, escasez, miedo, pesimismo, ideas que influyen en tu mente, experimentarás en carne propia una realidad básicamente impuesta por otro.
Entonces, ¿el territorio o lugar hace la diferencia para que cambies? La respuesta es no. Lo que determina tu realidad es la vibración interna. Puedes moverte hacia un lugar distinto, pero si sigues sintiendo lo mismo, atraerás más de lo mismo, ya que los pensamientos acompañados por la emoción son energía vibrando a una frecuencia específica. Cuando tienes un pensamiento, este sale de ti, de la fuente creadora. Viaja recorriendo su camino buscando gente y situaciones que tengan esa misma vibración. Lo semejante atrae lo semejante. Entonces, ese pensamiento regresa a la fuente, o sea, a ti, pero convertido en experiencia. Por eso, mientras no cambies tus ideas, convicciones, pensamientos y sentimientos, no cambiará tu realidad exterior. Para ver un cambio externo en cualquier lugar, primero tienes que cambiar tú internamente, cambiar la frecuencia de vibración que modifique tu realidad. Vemos el mundo desde la óptica de la vibración de nuestro campo energético.